¿Qué tal? En este video vamos a repasar el tema de las razones trigonométricas. Lo que debes de saber es que las razones trigonométricas se definen a partir de los triángulos rectángulos. Hay que acordarnos que un triángulo rectángulo es un triángulo donde hay un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, este triángulo que tengo aquí, la marquita que aparece en el vértice C indica que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, este triángulo es un triángulo rectángulo. Para que nosotros podamos definir las razones trigonométricas es necesario que conozcamos los elementos que conforman a un triángulo rectángulo. Los elementos de un triángulo rectángulo son una hipotenusa y hay dos catetos. Aquí la hipotenusa es el segmento AB. Los catetos en este caso son los segmentos que son adyacentes al ángulo recto. El segmento AC es un cateto y el segmento BC es otro cateto. Vamos a llamarle cateto 1 al segmento AC y cateto 2 al segmento BC. Si este fuera el cateto 1, pues entonces este sería el cateto 2. Aquí tengo los elementos que componen a un triángulo rectángulo. Vamos a hacer algunas observaciones de los triángulos rectángulos. A partir del triángulo rectángulo tenemos las siguientes observaciones. Los ángulos que aparecen en este triángulo, como son el ángulo A y el ángulo B, son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir que sean ángulos agudos? Que la medida de este ángulo es menor a 90 grados y la medida de este otro ángulo también es menor a 90 grados. Esa es una primera observación. Una segunda observación es la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Aquí hay que tener mucho cuidado que la suma de estos ángulos sea igual a 90 grados. Significa que si este ángulo mide 20 grados, entonces el ángulo B tiene que medir 70 grados. Si este ángulo mide 30 grados, entonces el ángulo B tiene que medir 60 grados. Ya que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. ¿Sí? Se pudiera dar el caso que sí mida este 45 y este 45, pero en general esto no ocurre. Una tercera observación es la siguiente. Recuerda que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. En este caso, el teorema de Pitágoras quedaría de la siguiente forma. La medida o la longitud del segmento AB, que es mi hipotenusa, al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Estas son las observaciones que vamos a analizar ahora. Los elementos que componen al ángulo A y al ángulo B. Los elementos que componen al ángulo A son los siguientes. En el triángulo me estoy refiriendo a este ángulo. Los elementos del ángulo A son estos. Está la hipotenusa, que es el segmento AB. Está el cateto opuesto, que es el segmento BC. Y está el cateto adyacente, que es el segmento AC. Así como se definen los elementos del ángulo A, también se definen los elementos del ángulo B. Los elementos del ángulo B, ahora me refiero a este ángulo. Este es mi ángulo B. La hipotenusa va a ser el segmento AB. Observa que el segmento AB, la hipotenusa no cambia. El cateto opuesto ahora va a ser el segmento AC. Y el cateto adyacente ahora es BC. Dependiendo del ángulo agudo al que yo me refiera, es como yo defino quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces aquí tenemos los elementos que componen a cada uno de los ángulos agudos. A continuación vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Las razones trigonométricas que se obtienen de un triángulo rectángulo son los siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Me gustaría que en este orden se lo aprendieran, ya que podemos aprovechar la relación que guardan algunas razones trigonométricas. Aquí tengo las 6 razones trigonométricas que se definen a partir de un triángulo rectángulo. La definición de cada uno de ellos es la siguiente. El seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante es
la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Observa lo siguiente, el seno y la cosecante guardan una relación. Seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Se dice que el seno es el recíproco de la cosecante. Algo similar ocurre con el coseno y la secante. Observa que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la secante es la hipotenusa sobre el adyacente. Y también guardan una relación la tangente y la cotangente. Observa que la tangente es el opuesto sobre el adyacente y la cotangente es el adyacente sobre el opuesto. Por esa razón, a mí me sirve que te aprendas este orden de las razones trigonométricas, puesto que si te aprendes las primeras dos razones, que son la primera que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y la segunda que es el adyacente sobre la hipotenusa, la tercera razón sale a partir de estos dos, dividiendo los numeradores. Observa que es opuesto sobre adyacente. Aquí los tengo. La cotangente pues va a salir a partir de la tangente invirtiendo el numerador y el denominador. Si tú inviertes numerador y denominador, obtienes la cotangente. La secante se obtiene invirtiendo numerador y denominador del coseno. Si tú inviertes el adyacente y la hipotenusa, te va a dar la secante. Si inviertes el opuesto y la hipotenusa, obtienes la cosecante. Entonces sí es importante que se aprendan en este orden las 6 razones trigonométricas para que ustedes puedan aprenderse las definiciones de cada una de ellas. A partir de este análisis podemos obtener la siguiente información. Mi razón trigonométrica es el seno, su inverso multiplicativo es la cosecante. Si mi razón trigonométrica es el coseno, su inverso multiplicativo es la secante. Si yo tengo la razón trigonométrica tangente, su inverso multiplicativo es la cotangente. Recuerda que se dice que la cosecante es el recíproco de seno, la secante es el recíproco de coseno y la cotangente es el recíproco de la tangente, e inversamente. El seno es el recíproco de la cosecante, el coseno es el recíproco de la secante y la tangente es el recíproco de la cotangente. Si alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces se cumple seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Esta igualdad, seno de alfa es igual, este que está multiplicando pasa dividiendo y entonces va a ser igual a 1 entre cosecante de alfa. El coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. De aquí obtengo que si yo despejo al coseno de alfa, este está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces tengo que el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa. De aquí también puedo despejar a la cosecante de alfa y quedaría de la siguiente forma. Cosecante de alfa es igual, este que está multiplicando pasa dividiendo, a 1 entre seno de alfa. Algo similar, si yo quiero despejar a la secante de aquí, queda de la siguiente forma. Secante de alfa, observa que está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser igual a 1 entre coseno de alfa. Hay una tercera igualdad, que la tangente de alfa por la cotangente de alfa, esto es igual a 1. De aquí también obtenemos que la tangente es igual a 1 sobre la cotangente y la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. Por esta razón se dice que el seno es recíproco de la cosecante y la cosecante es recíproco de seno. Algo similar ocurre, el coseno es el recíproco de la secante y la secante es el recíproco del coseno. Esta igualdad nosotros podemos también hacer el análisis de que seno de alfa es el inverso multiplicativo de la cosecante de alfa y viceversa. ¿Sí? Y en cada una de estas dos igualdades que tengo aquí. Entonces, este es el análisis que se hace
sobre las razones trigonométricas. Algo muy importante, las razones trigonométricas se definen a partir de un triángulo rectángulo. Esto es muy importante. Si yo tuviera un triángulo que no es rectángulo, entonces yo no puedo definir estas 6 razones trigonométricas. Pero si mi triángulo es rectángulo, seguro que puedo ocupar cualquiera de estas 6 razones trigonométricas. Para un triángulo rectángulo ABC, aquí tengo mi triángulo rectángulo. Recuerda que es rectángulo por la marca que aparece aquí. Voy a definir lo siguiente. Le voy a llamar A la longitud del segmento BC, B la longitud del segmento AC y C la hipotenusa. Es decir, en mi figura, este va a ser C, este es A y este es B. Y ya con estos datos yo puedo definir o puedo escribir las 6 razones trigonométricas para cada uno de los ángulos agudos que tengo en este triángulo rectángulo. Voy a empezar con el ángulo A, el seno del ángulo A. Este es igual. Recuerda, seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Me voy al ángulo A, el opuesto es A sobre la hipotenusa, que es C. Coseno del ángulo A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente de A es B sobre la hipotenusa, que es C. El seno, coseno, la tangente de A es el opuesto, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Del análisis que hicimos hace un rato, ¿sí? Puedes regresarle si gustas al video para ver el análisis que se hizo de las 6 razones trigonométricas. Recuerda que te dije, la cotangente del ángulo A va a salir a partir de la tangente de A, invirtiendo el numerador y el denominador. B sobre A. La secante del ángulo A va a salir a partir del coseno, invirtiendo numerador y denominador, C sobre B. Y la cosecante de A va a salir a partir de seno de A, invirtiendo numerador y denominador. ¿Sí? Aquí estoy obteniendo las 6 razones trigonométricas para el ángulo A. También puedo sacar las 6 razones trigonométricas para el ángulo B. De B va a ser B el opuesto sobre la hipotenusa, B sobre C. Coseno de B, el adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de B es el opuesto sobre el adyacente. La cotangente de B es invertir estos dos. La secante de B es invertir estos dos. Y la cosecante de B es invertir estos dos. ¿Sí? Y entonces aquí tengo las 6 razones trigonométricas que salen del ángulo B. Vamos a ver algunas observaciones que son importantes a partir de estas razones trigonométricas. Para los ángulos agudos A y B se tiene lo siguiente: el seno de A es igual al coseno de B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una calculadora tengo el seno de 20 grados, eso va a ser igual al coseno de 70. Recuerda que si yo conozco este ángulo lo puedo obtener haciendo una resta de 90 menos el valor de este ángulo, puesto que el ángulo A y B son ángulos complementarios, es decir, la suma de sus medidas es de 90 grados. Lo que les acabo de decir es lo siguiente: el seno de 20 grados es igual al coseno de 70 grados. Allá en casa, ustedes en sus calculadoras pueden poner seno de 20 y coseno de 70 y van a observar que les va a dar el mismo resultado. Esta es una propiedad de los ángulos agudos. Algo similar ocurre con la tangente de A, es igual a la cotangente de B. Y de la misma forma, si yo pongo tangente de 50 grados, esto es igual a cotangente de 40 grados. Recuerda que la suma de estos dos deben de ser 90 porque son ángulos complementarios. Entonces la tangente de 50 es igual a la cotangente de 40. Nuevamente, ahí en casa
si en una calculadora pones tangente de 50 y cotangente de 40, les va a dar el mismo resultado. La secante de A es igual a la cosecante de B. Exactamente lo mismo que en las dos igualdades anteriores. Si yo tengo la secante de 30, eso va a ser igual a la cosecante de 60. Nuevamente, recuerda que la suma de estos dos debe de ser de 90 grados. Entonces, si en sus calculadoras ustedes ponen secante de 30 y cosecante de 60, les va a dar el mismo resultado. Son algunas de las observaciones para los ángulos agudos. Después de hacer todo este análisis de las razones trigonométricas, pues ahora vayamos a los ejemplos. Vamos a utilizar la teoría que les he explicado para poder resolver algunos ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo. Me dice, si el seno de un ángulo A es igual a 0.6428, hay el valor de la cosecante de A. Aquí hay que tener algo muy presente. El ejercicio no me está pidiendo el valor del ángulo A, me está pidiendo el valor de la cosecante de A. Esto es muy importante entenderlo. El seno de A, ¿qué A? No sé, pero el seno de A es igual a .6428. Entonces me piden hallar la cosecante de A. Como el seno de A y la cosecante de A son recíprocos, entonces la cosecante de A es igual a 1 sobre seno de A. Entonces, la cosecante de A es igual a 1 entre, y voy a sustituir el valor del seno de A. El seno de A es el dato que me dan, 0.6428. Una vez que sustituyo el valor del seno de A, hago esta división y obtengo que la cosecante de A es igual a 1.5557. Ahí en casa puedes hacer la división de 1 entre .6428 y como resultado les va a dar 1.5557. Entonces, pues ya he encontrado cuánto vale el coseno de A partir de este dato que me dan. Como puedes observar, me está sirviendo el análisis que hice de que el seno y la cosecante son recíprocos. Vamos a otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Entonces, a partir de que la tangente de B es .4663, yo tengo que hallar cuánto vale la cotangente de B. Y nuevamente, como en el ejemplo anterior, recuerda que la tangente y la cotangente son recíprocos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cotangente de B es igual a 1 entre la tangente de B. Entonces, la cotangente de B es igual a 1 entre 0.4663. Aquí estoy sustituyendo el dato que me dan, ¿sí? Entonces tengo que la cotangente de B es igual a 1 entre .4663. Esto quiere decir que la cotangente de B es igual a 2.144. Si allá en casa ustedes hacen la división de 1 entre .4663, les va a dar 2.144. Aquí tengo dos ejemplos de cómo utilizo los recíprocos. Vamos a otros ejemplos que tienen otra estructura. En este ejemplo me pide hallar las razones trigonométricas para el ángulo A de la figura que tengo aquí. El ángulo es este, entonces tengo que hallar las 6 razones trigonométricas que salen de este ángulo. Antes de escribir las 6 razones trigonométricas, observa que primero tengo que hallar el valor de este segmento, el valor de B. Me dan el valor de C, el valor de A y tengo que hallar el valor de B. Recuerda que en un triángulo rectángulo pues se cumple el teorema de Pitágoras. En este caso, el teorema de Pitágoras queda de la siguiente forma: la longitud del segmento AB al cuadrado es igual a la longitud del segmento BC al cuadrado más la longitud del segmento AC al cuadrado. ¿Sí? Así queda el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. El segmento AB es el valor de C y C es igual a 10, entonces me va a quedar así: 10 al cuadrado es igual, el segmento BC es el valor de A, en este caso es 6 al cuadrado, más el segmento AC, que es B, más B al cuadrado, que es mi incógnita. Esto es equivalente a decir que 100 es igual a 36 más B al cuadrado. Ocupo despejar a la incógnita, entonces este 36 lo muevo del lado izquierdo de la igualdad y tengo que 100 menos 36 es igual a B al cuadrado. 100 menos 36 es igual a 64, entonces tengo que 64 es igual a B al cuadrado. Y para eliminar este cuadrado obtengo raíz cuadrada de ambos lados.
entonces del lado izquierdo me va a quedar más menos la raíz cuadrada de 64. Y esto es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada. Como estoy trabajando con longitudes, entonces no tiene caso utilizar el signo negativo de esta raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedo solamente con el signo positivo. Obtengo lo siguiente. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y esto es igual a raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Y así es como obtengo el valor de b. Por lo tanto, ya puedo agregar ese dato. B es igual a 8. Una vez que tengo todos los datos en el triángulo rectángulo, ahora sí voy a hallar las 6 razones trigonométricas. Y empiezo con la razón de seno de A. Seno del ángulo A, recuerda que es el cateto opuesto. El opuesto de A es este valor, 6, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 10. Y este es igual, tiene mitad y mitad, 3/5. Entonces hemos encontrado que el seno de A es igual a 3/5. Coseno de A, recuerda que por definición es el cateto adyacente sobre la hipotenusa adyacente, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 10. Y esto tiene mitad y mitad, es igual a 4/5. Seno, coseno. La tangente de A. Recuerda que la tangente de A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es 6 y el adyacente es 8. Tiene mitad y mitad y esto es 3/4. A partir de estos tres, la cotangente de A es invertir estos dos números, 4/3. La secante de A es invertir estos dos números, 5/4. Y la cosecante de A es invertir estos dos números, 5/3. Y es así como obtengo las 6 razones trigonométricas del ángulo A. Y bueno, con ello termino este ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo en donde me pide hallar las razones trigonométricas del ángulo A para esta figura. Como puedes observar nuevamente, necesito tener todos los datos en este triángulo rectángulo. Me falta hallar el valor de A. Para ello nuevamente voy a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de ese segmento. Vuelvo a recordarlo. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso es el segmento AB, es igual al cuadrado del segmento BC más el cuadrado del segmento AC. Sí, es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, sustituyo los datos. La longitud del segmento AB es 4, entonces es 4 al cuadrado. Esto es igual, el segmento BC, pues es mi incógnita, A al cuadrado, más el segmento AC es 3, y eso está elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado los números que aparecen. El cuadrado de 4 es 16, A al cuadrado se queda igual, más el cuadrado de 3 es 9. Ocupo despejar a la A, entonces este que está sumando lo muevo del otro lado y va a pasar restando. 16 menos 9 es igual a 7, y entonces tengo que 7 es igual a al cuadrado. Para obtener el valor de A, recuerda que obtenemos la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de 7 es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Como puedes observar, la raíz cuadrada de 7 pues no es un número entero, entonces se queda así, indicado, y la raíz cuadrada de A cuadrada es A. Entonces hemos obtenido, o se obtiene, que la raíz cuadrada de 7 es igual a A. Una vez que tengo ya todos los datos en el triángulo, o los 3 datos que ocupo para hallar las 6 razones trigonométricas, procedo a hallar esas razones trigonométricas. Nuevamente es seno del ángulo A. Recuerda que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de A es la raíz cuadrada de 7 sobre la hipotenusa, que es 4. Coseno de A, cateto adyacente sobre la hipotenusa, adyacente es 3, hipotenusa es 4. La tangente de A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es raíz cuadrada de 7 sobre adyacente, que es 3. Y nuevamente, como en el ejemplo anterior, las otras 3 razones trigonométricas se obtienen a partir de estas 3. La cotangente del ángulo A se obtiene invirtiendo estos dos números,
3 sobre la raíz cuadrada de 7. Aquí hay una observación muy importante, el radical no puede quedar en el denominador. En este caso se hace lo siguiente, multiplico en el numerador por la raíz cuadrada de 7, es decir, este radical que aparece aquí en el denominador va a multiplicar al numerador y también va a multiplicar al denominador. Como tengo una multiplicación de dos fracciones, recuerda que es numerador por numerador, este es igual a 3 veces la raíz cuadrada de 7 sobre raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7 es raíz cuadrada de 49. Este 49 se obtiene de multiplicar estos dos. Y la raíz cuadrada de 49 pues es 7. Entonces este se puede simplificar como 3 veces la raíz cuadrada de 7 sobre 7. La secante de A, esto es igual, invierto estos dos números, 4 tercios. Y la cosecante de A, invierto estos dos números, 4 sobre la raíz cuadrada de 7. No puedo dejar el radical en el denominador, entonces multiplico por este radical en el numerador y en el denominador. Y me va a quedar de la siguiente forma. La multiplicación de estos dos es 4 veces la raíz cuadrada de 7 y la multiplicación de estos dos es la raíz cuadrada de 49. Y este se queda indicado y abajo es la raíz cuadrada de 49 es 7. Así es como hemos encontrado las 6 razones trigonométricas. Vamos a ver un último ejemplo y posterior a ello pues ya pueden pasar a resolver varios ejercicios. Aquí tengo otro ejemplo diferente a los ejemplos anteriores. Ahora me dan esta información, el seno de un ángulo alfa es igual a 2/4 y a partir de esta igualdad me piden hallar las demás razones trigonométricas. Pero algo muy importante, me dicen que alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Una recomendación, pues hay que poner una figurita para podernos apoyar. Voy a poner mi triángulo rectángulo, aquí es el ángulo de 90 grados. El ángulo alfa lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar aquí. ¿Sí? El problema no me dice en dónde debe de ir específicamente ese ángulo alfa. De todos modos, si tú pones el ángulo alfa aquí o el ángulo alfa aquí, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces voy a poner el ángulo aquí, este va a ser mi alfa. Hay que simplificar primero la fracción que nos den. Si ya está simplificada, pues ya te vas directamente al análisis. Si no está simplificada la fracción, la simplificas. Entonces recuerda que 2/4 es equivalente a 1/2. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a 1/2. Estos dos son equivalentes. Por un lado tenemos que el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición que nosotros sabemos del seno de alfa. Y de la información que me dan en el enunciado me dicen que el seno de alfa es igual a 1/2. De estas dos igualdades yo puedo obtener lo siguiente. El cateto opuesto va a ser igual a este valor que tengo aquí, en este caso es 1, y la hipotenusa va a ser igual a este valor que tengo aquí, y en este caso es 2. Una vez que tengo esta información, me regreso al triángulo, y este es alfa, su opuesto es este. Este es igual a 1. ¿Quieren la hipotenusa? Recuerda que la hipotenusa es el segmento opuesto al ángulo recto. Este es el segmento opuesto al ángulo recto, este vale 2. Me hace falta la información de este segmento. Vamos a ponerle nombres. Este le vamos a llamar A, este le vamos a llamar C, y este segmento que me hace falta le vamos a llamar B. Nuevamente volvemos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto que es A al cuadrado más este otro cateto que es B al cuadrado. Sustituyo los datos, la hipotenusa es 2, entonces es 2 al cuadrado, es igual a A al cuadrado, A es igual a 1, más B al cuadrado, B es mi incógnita. Elevo al cuadrado estos números, tengo que 4 es igual a 1 más B al cuadrado. Ocupo despejar a B, este lo muevo del lado izquierdo, y entonces tengo que 4 menos 1 es 3. ¿Esto qué quiere decir? Que B es igual a la raíz cuadrada de 3. Me regreso a la figura y este es igual a la raíz cuadrada de 3. Y ya tengo todos los datos en
el triángulo rectángulo. Recuerda que una vez que tengo yo los datos en el triángulo rectángulo, pues ya puedo sacar las demás razones trigonométricas que me hacen falta. Vamos a escribir las razones trigonométricas. Seno de alfa, pues ya sabemos que es un medio, porque es el dato que me dan. Coseno de alfa, recuerda que es el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente de alfa es raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente. Opuesto de alfa es 1, adyacente de alfa es raíz de 3. 1 sobre la raíz cuadrada de 3. No puede quedar el radical en el denominador, multiplicamos por raíz cuadrada de 3 en el numerador y denominador, y la respuesta va a ser la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 9, pero la raíz cuadrada de 9 es 3. La cotangente, recuerda que invertimos estos dos, es raíz cuadrada de 3 sobre 1. La secante, invertimos estos dos, 2 sobre la raíz cuadrada de 3, multiplicamos por raíz cuadrada de 3 en el numerador y en el denominador, y esto queda de la siguiente forma: 2 veces la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es el 3 que tengo aquí. Voy a escribir la última razón, que es la cosecante, y la voy a escribir de este lado. La cosecante de alfa es invertir estos dos números, 2 sobre 1, y esto es igual a 2. Y entonces aquí tengo las razones trigonométricas que hacían falta a partir de esta información que tengo en este ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Espero que les pueda servir el análisis de la teoría de las razones trigonométricas y los ejemplos. Si te gustó esta explicación, dale like. Si no, también. Nos vemos en la próxima.